Si te gustan las películas en las que actrices de otras épocas retornan como espectros del pasado para recuperar su lugar en la pantalla grande, entonces el ciclo de Damas del Gran Guiñol es lo tuyo. Con raíces en la rama del teatro francés Grand Guignol de principios del siglo XX, el ciclo de Damas del Gran Guiñol tomó algo de sus estructuras y figuras clave para su elaboración, las cuales se combinaron con elementos propios del desgaste de las estructuras sistemáticas de la industria del cine. Entre los elementos que persisten en las películas destaca la exageración del artificio, como también la trama melodramática y en algunos casos la decadencia y la pérdida de la moralidad. El cine de Damas de Grand Guignol o Hagsploitation abarca una etapa cronológica que tuvo su periodo de mayor producción entre 1962 y mediados de la década del 70, aunque posteriormente se han hecho unas cuantas películas que podrían enmarcarse en este ciclo. Aunque se lo suele clasificar como subgénero del terror, yo prefiero denominarlo como un ciclo de películas con motivos en común. Para entender de qué va este ciclo, hay que mencionar algunas características inherentes a su construcción. Deseo desenfrenado, es decir, personajes que anhelan un momento u otro de sus vidas o alcanzar lo inalcanzable. La exageración de las apariencias, ya sea por medio del maquillaje o bien por el excesivo tratamiento de los rostros con close-ups crueles. Personajes que atraviesan situaciones transformadoras, por lo que casi siempre hay una progresiva animalización de aquella o un alejamiento de lo puro. Mujeres alejadas de la ciudad o de la sociedad, por lo general recluidas. Puede ser porque han perdido su estatus o fama, o bien porque alguna condición física les impide salir. El uso de espacios opresivos para ilustrar el encierro que sienten o la pérdida de cierta libertad personal. Personajes con comportamientos anormales, enfermedades mentales o traumas que no pueden superar algo que las oprime, por lo general su edad. La violencia ejercida, mayormente física, que surge como producto de todo lo anterior, traumas, aislamiento, deseos, etc. Y por último, y para mí lo más importante, el uso de actrices veteranas de carácter para producir extrañamiento en tanto son rostros alejados de la imagen hegemónica femenina típica. Estas características no están presentes en todas las películas del ciclo. Sin embargo, cuando aparecen, son pregnantes y muy importantes para la narración. No todas las películas en las que aparecen estrellas veteranas en su ocaso forman parte necesariamente de este ciclo. Aunque existen antecedentes de estos elementos en películas previas, voy a tomar como año de inicio a 1962. Vamos entonces a dar un recorrido cronológico por las que considero las 10 películas esenciales del ciclo. Ya hablé en varias ocasiones de qué pasó con Baby Jane, pero cómo no nombrarla en este video. Su legitimación con las múltiples nominaciones a los Oscars sirvió de base para que otros copiaran su formato. Dos hermanas unidas por el espectáculo, pero separadas por la envidia y por la sumisión, atraviesan una transformación cruel y despiadada de sus cuerpos, en especial Jane, aunque Blanche se encuentra en silla de ruedas debido a un accidente provocado por su propia hermana. Casi todos los elementos antes mencionados pueden apreciarse en este film, donde el uso de dos actrices de primera categoría como Bette Davis y Joan Crawford instaló la norma para el ciclo. Actrices veteranas que ya hubieran sido grandes estrellas en el pasado y que se encuentren en el ostracismo de sus carreras. El extraño comportamiento de Jane también marcó la pauta para la construcción de personajes descentrados, desquiciados o viviendo en un permanente autoengaño. Se la puede ver a Davis en otra película con hermanas de relación conflictiva, en Dead Ringer, en la que hace ambos papeles. Otra artista afectada por el paso de los años es Miriam Hopkins en Intruso Salvaje, donde es una estrella clásica que vive de sus recuerdos, al igual que Ida Lupino en La luminaria de 16 milímetros, capítulo de la primera temporada de La Dimensión Desconocida. Camisa de Fuerza es una de esas películas que gira alrededor de un trauma que se niega a desaparecer.
En esta ocasión, Joan Crawford todavía interpreta, en el comienzo, a una suerte de femme fatale, pero a una que ha sido descartada o traicionada en el inicio mismo de la película. Su rápida conversión de mujer elegante a monstruo asesina y viceversa requiere un timing actoral que Crawford despliega con maestría. Aprecio mucho cómo la película maneja iconografía simbólica, incluido un vestuario que la transforma en una mujer dominante, y mete uno que otro plano contundente para reflejar la disociación continua de personalidad de la protagonista, como también su profundo trauma a partir de la violenta experiencia que la tuvo como perpetradora. Se puede ver a Crawford como la dueña de un circo presionada por unos crímenes en su troupe en Circo de Sangre, y también Lana Turner es perseguida por una situación traumática que la tuvo como perpetradora en Persecución. La idea de monstruosidad flota todo el tiempo alrededor de los personajes de Una mujer enjaulada. La protagonista, parcialmente lisiada por un accidente, queda encerrada en el ascensor de su propio hogar mientras unos malvivientes y una pandilla de delincuentes azotan su casa y amenazan con quitarle la vida. Mediante un relato angustiante, somos testigos del aislamiento voluntario, pero también de una relación latente asfixiante entre madre e hijo. Olivia de Havilland otorga el equilibrio perfecto entre señorial y desquicio, pasando de la elegancia al más completo desorden físico e histriónico. La película no escatima al sugerir y luego mostrar violencia física, mayormente en la rudeza de los personajes, como también reflejando la distancia social entre una mujer de buen pasar con jóvenes perdidos y otras personas que ejercen labores socialmente cuestionadas. Para más perversiones y filiaciones que sugieran sentimientos incestuosos, ver El retrato de mi madre o El ojo del gato, esta última con una Eleanor Parker en silla de ruedas. Otras de mujeres inmovilizadas por parálisis corporales son La enfermera nocturna o Dear Dead Delilah. Uno de los puntos fuertes del ciclo es la habilidad con la que estas actrices logran salirse de su rol e imagen habituales para convertirse en algo que nos aterra. Una manipuladora Olivia de Havilland hace justamente eso en Canción de cuna para Charlotte, una actualización del gótico sureño con cierta parafernalia onírica, grotesca y sangrienta. El relato se encarga de desdibujar las ilusiones de una Charlotte, Betty Davis, cuya visión de un crimen que truncó su gran relación amorosa la ha mantenido perturbada. Es una de esas historias en las que su personaje actúa de manera extraña porque eso es lo que se espera de ella, y cuyo comportamiento errático es la excusa perfecta para todo lo extraño que ocurre a su alrededor. Además, las veteranas Mary Astor y Agnes Moorehead refuerzan un elenco de damas que imponen su presencia en cada escena que aparecen. Hablando de manipulaciones, The Nanny es otra película en la que una mujer, en este caso Betty Davis como una niñera, oculta su accionar pasado para conservar el control de un hogar. Olivia también aparece como una mujer acusada de paranoia en La mujer que grita, donde cree haber oído una voz suplicando auxilio en el bosque. En Fanatic o Die Die My Darling, una joven viuda es sometida por su ex suegra, fanática religiosa, quien canaliza con ello la culpa por la muerte temprana de su hijo. Tallulah Bankhead hace de Mrs. Trefoil, una mujer obsesiva y despiadada que mantiene sus propios impulsos impuros encerrados en el sótano. El uso de los colores es brillante, contando la historia a partir de diferentes gamas, corriéndose de la paleta de colores tradicionales en pantalla cuando se muestran escenas en el sótano, el lugar elegido para ciertos crímenes. Por supuesto, la pluma de Matheson en el guión proporciona el escenario indicado, con un grupo de hombres cuya masculinidad está debilitada o lejos de ser dominante, asociando lo patriarcal, tradicional y religioso con lo rural, y el laicismo con la modernidad y lo urbano. Para más comportamientos familiares perturbadores y madres controladoras, ver El aniversario con Betty Davis o la traumática The Baby, mientras que en Juegos vemos a otra joven sometida por una mujer mayor. Las brujas es una mezcla certera de paganismo y paranoia. Joan Fontaine interpreta a una antropóloga que, luego de una experiencia traumática en África, llega a un pueblo de la campiña inglesa para dar clases. Constantemente atormentada por sus vivencias en África, comienza a sospechar la presencia de brujería en aquel pueblo, estalla en crisis y logra escapar a una posterior internación involuntaria, aunque destapa una red pagana que involucra a las altas esferas del pueblo. Lo interesante en este film es el duelo que se produce entre una mujer madura e independiente, pero insegura de su estado mental, con una organización religiosa o pagana, un culto que controla a muchos de los pueblerinos.
De nuevo, lo que se plantea es la oposición entre ciencia y religión y la idea de lo desconocido penetrando en lugares que antes se consideraban seguros. Jane Crane es otra mujer acechada por una secta religiosa en La noche que Dios gritó. Otra película que muestra a mujeres acosadas por un sueño recurrente y un trauma del pasado es Amor entre sombras, con una efectiva Barbara Stanwyck. Geraldine Page es Claire, una viuda refinada que cuida el jardín de su casa, disfruta de la compañía de otras personas, pero que tiene un plan oculto: contratar caseras para matarlas y enterrarlas en su jardín y quedarse con sus ahorros. Ruth Gordon, que venía de ser un personaje muy creepy en El bebé de Rosemary, es Alice, su nueva ama de llaves, quien sospecha de la desaparición de una antigua empleada. Con el desierto como contexto, ese aislamiento potencia la impunidad de Claire, quien se siente omnipotente. Justamente los espacios son la clave de este film. Cuando Claire los controla, domina la situación, pero cuando no lo hace, como cuando alquilan la casa vecina o cuando un perro insiste con olfatear sus flores, el plan se viene abajo. El film toca temas como la soledad, la ambición, la lealtad, la posesión, el ocio, la muerte y hasta el lesbianismo. Es una película autorreflexiva en la que se discute qué es lo que se necesita para convertirse en una asesina, en un duelo actoral exquisito. Una película que trabaja con locaciones aisladas es La visita, en la que una abuela con una enfermedad severa actúa de maneras impredecibles. Otras mujeres posesivas hasta límites violentos son Susan Tyrrell en el slasher Alerta Nocturno y Talia Shire como una mujer traumada debido a un fracaso matrimonial en La casera. En una de las pocas películas de época del ciclo, ¿Qué pasa con Helen?, se sitúa en la austera década de los 30 en la que Shirley Temple era furor. Dos mujeres madres de jóvenes criminales se mudan a Hollywood, donde una de ellas, Adele, interpretada por la encantadora Debbie Reynolds, monta una academia de baile para niñas. La relación entre ambas es un poco tóxica y asfixiante, con una Adele positiva y emprendedora y una Helen traumatizada por sueños recurrentes del pasado y un supuesto acechador que la perturba. Shelley Winters se luce como Helen y el film maneja muy bien los espacios, traduciendo visualmente en lugares concisos e iluminación graduada esa pesadilla psíquica de la que Helen no puede escapar. También se puede ver a Winters como la macabra dueña de un orfanato en ¿Quién mató a tía Ro? Otro film que se narra desde la sospecha de una mujer que presiente una situación de peligro es Vigilia Nocturna, donde Elizabeth Taylor cree ver un cadáver escondido tras la ventana del vecino. Aunque acá Sally, una renombrada actriz interpretada por Lauren Bacall, atraviesa la crisis de la madurez con elegancia, su vida parece desmoronarse poco a poco. No quiere cumplir más años, su ex esposo va a casarse de nuevo, su exitoso programa llegó a su fin y se prepara con muchas dificultades para afrontar un musical, y para colmo hay un fan que la acecha, dañando a todas las personas que la rodean. Aquí la transformación no es tal, sino un gradual aumento de su inseguridad, tanto por su inestabilidad emocional como por su propia vida que se pone en riesgo. En realidad no es ella, sino su acechador, el personaje que está dominado por un trastorno obsesivo. Sin embargo, este acecho sirve para mostrar las inseguridades propias de los artistas que ya han superado su momento de mayor esplendor. Otra película que muestra a una actriz cuya seguridad se cae a pedazos debido al agotamiento de un personaje suyo en una famosa serie es El asesinato de la hermana George. También en Mamita querida, en la que Faye Dunaway interpreta a Joan Crawford, se representa el lado oscuro y tortuoso de la fama. Una joven encuentra una cartera en el subte y la lleva a la dirección que contiene, entablando una relación con su dueña, cuya intensidad irá escalando hasta niveles insospechados. Isabelle Huppert, como Greta, brinda una actuación impactante como esa mujer que no puede aceptar una pérdida ni contener su deseo de restablecer el orden anterior de su vida, acosando y mostrando una obsesión peligrosa por poseer a otras mujeres jóvenes. Si bien ella construye espacios cerrados para retener a sus víctimas, hay una idea de aislamiento psíquico voluntario por parte de Greta, cuyo comportamiento oscila entre la delicadeza propia de una mujer refinada con la violencia con la que demuestra su irritación cuando pierde los estribos. No cabe dudas que, aunque tiene un buen guión, Greta sobresale por las actuaciones de Huppert y Chloe Grace Moretz. Otra película que trabaja la búsqueda de una mujer mayor por poseer a una mujer joven es La abuela, como también La llave maestra, en la que Gina Rowlands echa mano al vudú para perpetuar su alma en mujeres jóvenes.
Finalmente, El legado del diablo es otro film que problematiza los desafíos de la maternidad ante una pérdida dolorosa en un mundo actual en que todo parece perder sentido. Y llegamos al final del recorrido, espero que lo hayan disfrutado. Nos encontraremos de nuevo en el siguiente video.